Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, pues sé que nos ven de diferentes partes y bueno, hoy un día más en el programa Creando Espacio y hoy se nos viene Pilar, una nueva personita que la vida me ha regalado y bueno, tiene algo que me gusta y le brindé la oportunidad de que sí quería desafiarse y exponerse acá. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Toñi, por esta disponibilidad, porque a las dos nos desafía estos espacios para inspirarnos, es decir, para a ver qué recibimos y cómo ahondamos en esta profundización. Y como estamos en esa afinidad, pues aquí estamos. Sí, de hecho nos puso en contacto. Yo tengo una amiga que en Argentina que se llama Tulia, que de hecho ha venido varias veces a este programa, aunque ahora se ha tomado un tiempito porque está como en una resignificación, pero bueno, seguro que en algún momento vuelve y se anima. Una compañera de lógica también. Y bueno, me habló de Pilar, me resonó. Bueno, Pilar también viene un poco con el tema de la lógica, entre otras cosas, también de Hammer y bueno parece que la vida nos juntó porque vamos en la misma dirección. Bueno, Pilar, te cedo la palabra, si te quieres presentar, decir quién eres, qué nos traes y Bueno, ahí es como escuchamos. en mi vida todas esas preguntas de quién somos, qué estamos haciendo aquí, qué sentido y propósito tiene la vida, ha ido como dándome respuestas y esas respuestas van abriendo ese contacto con diferentes aportes y en esa función también de estar en esa transmisión porque uno capta, lo biologiza y después uno lo tiene que compartir, porque al compartirlo también es una manera de poner a prueba, ponerlo en lo lineal. Y Y, forma de integrarlo también, y porque exacto. de que uno lo recibe, pasa por el proceso, porque la única manera de integrar es el proceso. Cuando un otro me pregunta y me desafía con la pregunta, también me pone a mí a vista todo ese proceso, toda esa bajada que he tenido, cómo la he podido integrar, y la pregunta del otro es lo que me hace ver dónde estoy. Así que siempre el otro está implicado en el proceso de uno, ¿no? Cuando yo tuve que elegir aquello, una carrera, pues psicología era lo más cercano a poder encontrar esas respuestas de por qué las personas en una misma situación tienen distintas respuestas, por qué a la misma situación alguien se deprime o alguien encuentra ahí toda unas soluciones. Entonces, como que a través de la psicología, pero a través de, como paralelamente con la espiritualidad y todo lo que filosofía, religión, entonces en un momento dado llega la lógica global convergente que pone en ese orden de esa multidimensión para decir aquí es tan importante el cuerpo como las emociones, como la mente, como la identidad y el ego, y más allá hay todas unas dimensiones abstractas. Por eso la plantilla es, digamos, como la plantilla y esta plantilla que funciona en esa sincronización de concreto abstracto, abstracto concreto, va generando una bajada de lo que se convirtió en lo que es tecnología existencial, que es este mapa. Este mapa donde la plantilla está con esas referencias de pasado, futuro, presente, 4.0 para hacer la sincronización, para que todos los informes de errores sea vaciado para informar a la fuente y que haya una resignificación para toda esta resignificación del presente, porque el presente está codificado. Todo lo que nos ocurre tiene un efecto del pasado con un propósito del futuro. Y ahí cada presente tiene como este sentido profundo si es que uno está alineándose a ese pulso. Si no, el ego, la identidad, interferencia, va haciendo como mundos paralelos. Y en esos mundos paralelos
es cuando una cosa empieza a dar validez a los errores de percepción. Esto me lo ha hecho para hacerme daño, porque claro, soy menos y como soy menos, pues nadie me quiere, y como nadie me quiere, entonces me deprimo, entonces no hago nada, entonces me viene la bancarrota. Entonces, como que ahí uno queda en loop con los errores de percepción, pero en cada pulso de todos esos errores hay el colapso para que uno se pregunte, a ver, esta persona me ha hecho esto porque quería hacerme daño, porque yo no soy nadie, porque nadie me quiere, porque entonces no tengo que hacer nada, y entonces ahí viene la vida de sufrimiento, o a cada una de esas palabras que yo me digo, está como diciendo, ¿cómo me lo ha hecho a mí? ¿Para qué me ha hecho a mí esto? Yo lo puedo percibir así, pero esto lo tengo que poner en interrogante. Y ahí es cuando esa identidad 4.0 empieza a habilitarse para que haya un cuestionamiento de todo eso que ese 4 va haciendo denso, 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 denso con los errores de percepción. Claro que la función de 4 es que veamos el diseño. Que veamos el diseño porque es una opción, es decir, que pensar que el otro me ha hecho daño, que porque no me quiere y porque no soy válida y porque yo no tengo nada que aportar, no tengo que hacer. Poniéndole una palabra que es mucha referencia externa. No tomo responsabilidad en mí, es decir, lo pongo todo fuera. Si yo pongo siempre todo fuera, no tengo que tomar responsabilidad de nada. Y eso es zona de confort y es irresponsable. Con lo cual, mi vida, mi felicidad, mi bienestar, mi malestar y todo lo que a mí me pase es responsabilidad de un otro, ¿no? Entonces pasamos por la vida y realmente casi que la culpa, y eso ya quedó obsoleto, es decir, ese diseño está obsoleto, pero de tal manera que ahora, incluso socialmente, al menos a mí me pasa, ¿no? Que la gente empieza a decir, sí, pero es que uno tiene que ser más autorreferente, uno tiene que tomar responsabilidad de su pacto, uno tiene que tomar esa que parece que la lógica no se filtra y se está filtrando por un montón de sitios, ¿no? Unos pocos empezamos, seguimos ahí con el carrito, con el poquito a poco, ¿no? Pero yo personalmente veo que la lógica se está filtrando a muchos niveles sociales. Lo que pasa es que todavía falta un tiempo hasta que esté eso realmente instalado socialmente. De hecho, Ale dice, a 11 años vista que vamos a empezar a manejarnos socialmente con esto, ¿no? Pero sí es cierto que se está filtrando, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, a la gente que acompaño, lo primero que les hago ver, es decir, lo primero que le pongo a vista, que sería como más correcto, lo primero que yo pongo a vista es que si no hay una responsabilidad en el proceso y un no querer huir del proceso, sino un adentrarme en el proceso, yo no los puedo acompañar. Sí, sí, porque tienen que estar en ese punto. Es como si esa identidad aún les sirve estar en referencia de otro porque otro me dijo que era maravilloso, que tenía que siempre estar sonriendo, o que era un desastre y por tanto tengo que ir chocando, porque ahí es cuando la identidad, el ego se hace fuerte con esa identidad porque es ese otro me da existencia. Si no, ¿qué existencia tengo? Y si está ahí el olvido de sí como la falta primordial, pues cómo recuerdo que no es ese otro, sino que ese otro aparece para darme cuenta de realmente quién soy. Y eso que acabas de traer del ego, me voy a dar el permiso de añadirle una cosita, ¿no? Lo importante, como que al ego se le ha quitado funcionalidad. Y Uh esto -huh, es muy personal, ¿vale? El ego tiene una función. Ya estar vivo es tener ego. uh -huh. Y el ego tiene una función. Y es que en un momento determinado te puede salvar la vida, igual que en otro momento te la puede quitar. Entonces es aprender qué función tiene el ego en cada momento de la vida. Pero no tenerlo trillado porque espiritualmente se le ha trillado mucho
como que es algo que no tenemos que quitar de encima. Igual que otros sentimientos como sentir ira o rabia. Esos sentimientos están vistos como algo muy negativo, ¿no? Como algo malo. Y cada uno de ellos tienen una función y hay que integrarlos como parte del proceso de la vida. Ojo, yo no soy la rabia, yo no soy el ego, yo no soy la emoción, pero en Ujú. un determinado momento el ego puede estar presente, la emoción puede estar presente, la ira puede estar presente y hacer de ello algo funcional. Exacto. Bueno, por eso una cosa es estar encerrado como en esta madeja de errores. La otra es estar pasando por el 4.0, es decir, que ya hay la pregunta de decir, esta rabia, esta tristeza, este sufrimiento será para sí, este trono que está ocupado por el ego lo vacía, entonces es cuando el ser puede, a través del ego, realizar en esta tierra su expresión. Entonces esta ira de aquí se convierte en determinación. La tristeza de aquí se convierte en profundización de las pérdidas, de la levedad del ser. Es decir, cada una de estas emociones que quedan reactivas, si esa reactividad se usa porque lo observo, porque hay el ser implicado, entonces es cuando hay toda esa resignificación y toda esa verdad. A eso que tú llamas reactividad, pregunto, y esto es una pregunta que te hago, es como que cuando me vuelvo ese observador es como que me retraigo a observar todo eso. Hay una retracción de lo que está sucediendo. Hay una contención porque considero que también soy lo abstracto. Cuando me olvido de ese recuerdo de que soy un espíritu en una alma, en una identidad y en un cuerpo, entonces solamente me quedo apegado a ese cuerpo, pero en el plan de las apariencias. Y entonces ahí es cuando el ego se queda cristalizado, validando el error, justificándose, huyendo, como tú decías, evadiéndose de la realidad. Ahora, si tengo en cuenta que hay ahí esa perspectiva, pues hay el observador 5 habilitado. Ese observador 5 es un observador estructural, ver esa estructura ya no se queda pegoteado a la apariencia. La apariencia es, estoy fatal. Fatal aquí se vacía de ese sentido humano, lineal del ego, sino que ese fatal es, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es el fa en la octava? ¿Qué es el fa que tomo? El fa del desvío, donde voy a validar el ego y todo, esa perspectiva así de viendo esta digamos como este Sin recorte, lupa, sin ponerle la lupa sería. pero si yo le pongo la lupa y hago una perspectiva, entonces veo que eso que está ocurriendo ya es para Parte de. sí, parte de una nueva perspectiva que resignifica todos los puntos que anteriormente veía de una determinada manera, ahora es como que me da ese aire, ese oxígeno, esas posibilidades que están ocurriendo mientras está ocurriendo, parece algo, por eso, ¿qué está haciendo, qué estoy haciendo cuando estoy haciendo tal cosa? Ahí es donde viene el propósito positivo y el propósito negativo. Cuando estamos en el primer cuadrante, estamos con el propósito positivo. Es decir, estoy enfadada y estoy enfadada, estoy triste, estoy contento, queda como el propósito, por eso hay la dualidad. Si estoy mal, quiero estar bien. Si estoy bien, tengo miedo a que pierda eso y voy a estar mal. Y estoy atrapado en la dualidad. Si yo estoy con el propósito negativo, entonces ya estaré preguntándome, ¿y esto qué es? ¿Estoy mal? ¿De qué estoy mal? ¿Qué creencia estoy validando?
Entonces, como que todo tiene otro sentido. ¿Cómo dijiste que se llamaba al principio la lámina cuando la describiste, que no lo recuerdo? El mapa lógico. Esto, El, digamos, es un mapa lógico de estos 4 cuadrantes que incluye, como todos, las diferentes tradiciones espirituales. Unas se enfocan en el vaciado, en el soltar, en el que yo no soy el cuerpo, yo no soy las emociones, yo no soy la mente. Sería este primer como paso, este primer eje, que se llama eje de la inteligencia. Esa inteligencia que es, ya sé que hay todas unas dimensiones que sostienen a lo que aparentemente es condicionado, finito. Y después hay todo, otras ramas espirituales que van por la manifestación. Cómo comprendo las cosas, cómo me abro a otras dimensiones para materializar. Y aquí es unir ese vaciado con permitir una descarga y que haya una realidad íntegra percibida. Y yo, además hablando de su generación. yo entiendo, y son preguntas que te hago, ¿vale? No estoy afirmando, estoy preguntando. Entiendo que eso lo has armado debido a toda tu experiencia vivida desde que empezaste en psicología, pasaste toda la gente que llegamos a lógica, pasamos pues por todo lo que es la parte espiritual, Reiki y otras terapias, ¿no? Y al llegar a lógica, tú resignificas, entiendo que resignificas todo eso, ¿no? Y llegas a armar esta lámina que es con la que actualmente hoy te estás moviendo y estás trabajando, contigo y con un otro, ¿no? Entiendo. Como que cuando yo empecé a atender, hace más de 25 años, yo empecé con psicoanálisis. Vale. Porque digamos mi experiencia tanto de estar con pacientes y yo durante un tiempo estuve, digamos, en psicoanálisis, en diván, entonces era como estar entrenando la escucha, porque para mí es como si las palabras tienen ahí un código y el psicoanálisis me dio toda esta escucha, esta manera de cómo la persona, aún queriéndote mentir, está diciendo una verdad subyacente. Entonces todo ese inconsciente era como decir, se está viendo. Pero ese psicoanálisis, de alguna manera, con los pacientes era como que la persona tenía que ser muy como interesada en escucharse. Y entonces ahí me parecía como ir al cuerpo. Del psicoanálisis me fui a PNL, siguiendo con esa cuestión de la escucha, de la importancia de las palabras. Era como decir, bueno, pero ahora conectemos más con ese cuerpo, con esas emociones. Entonces ahí hubo todo un bagaje de integrar esa escucha con un cambio en las emociones, que es ahí cuando yo me di cuenta de que es muy poderoso las palabras y el sentir, pero que pueden quedar en sugestión. Por eso, de alguna manera, cuando vino la lógica, era como un decir, no solamente quiero hacer transformaciones en las personas para que consigan su casa, para que consigan tener mejor dinero, que consigan tener salud, sino que había algo profundo que me decía, tengo que ir más allá, porque todo eso que se consigue de esas maneras, no hay un soporte. Entonces, de alguna manera, ahí también apareció las constelaciones familiares. Entonces, en toda esa resignificación de todas esas herramientas, junto con las espirituales, digamos, estas son las más psicológicas para la consulta, era como un decir, todas esas herramientas han de tener una conexión. Y ahí es cuando se une la rama más psicológica y la rama más espiritual. Para que lo que yo propongo es que las personas realmente quieran ahondar en su lógica profunda y no solamente conseguir cambios. Porque esos cambios es como que si estamos hablando de que todo es una estructura, de que la vida es solamente un instante que se repite y se repite, pues es como que igual como ahora se ha curado de esta enfermedad o ha cambiado de trabajo o ha mejorado en la pareja,
pero no hay toda una conciencia de proceso, entonces quedaba como cosas que tenían ahí su cambio. Y además cuando las personas vienen a la consulta o hacen un taller, un curso, están en un punto que están como en una primavera donde las herramientas que se encuentran son para su mejoría, porque están en un punto ya predispuesto. Pero la cuestión es como que después de esa primavera, ¿cómo sigue el año? Porque después ahí, en esa primavera, se va a encontrar el verano, se va a encontrar y se va a llegar a un invierno. Entonces, en el proceso, yo viviendo muchos inviernos de las personas, era como decir, aquí falta unas herramientas de lógica que son frías para los inviernos y para todo el año, en el sentido de metafóricamente. Entonces, cuando ahí los grupos ya se hacen más como profundos, ya no para cambiar cosas lineales, sino para profundizar en una existencia, comprometerse realmente qué significa existir, qué significa llevar la lógica a todas las cosas que nos suceden, más allá del propósito concreto que quiero cambiar o alcanzar. Y ahí de alguna manera también se reordena todo, porque ahí uno pone atención a la salud y pone atención a la economía y pone atención a las relaciones y al trabajo que hace y a la familia en cuanto a su posición en el clan. Entonces también dentro de las constelaciones y demás había toda la cuestión del transgeneracional, junto con Hammer, donde el cuerpo ya no es tomado como algo físico, sino como algo integral, donde ese síntoma está hablando a nivel simbólico sobre toda una manera de concebirse a uno mismo en relación a esa pertenencia y todo lo que eso implica para tomar el lugar y existir. Por eso en todo el transcurso es como si toda esta cuestión de ese cuatro, de ese ego, de sus trampas de percepción, de sus repeticiones de patrones transgeneracionales, todo eso es como para ejercitarse. Es un entrenamiento de ver patrones, de No es ver verlo como una carga, sino como una posibilidad. como una posibilidad, porque es como decir, yo estoy en lo impersonal siendo una parte de un patrón donde uno está aquí, el otro está aquí, el otro está aquí, es decir, como, porque como el inconsciente está con todos los sujetos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, es como si ese potencial lo tenemos que vivir primero yo, después el otro. Después es como si yo primero es, alguien me hace daño, después tengo que ver, yo cómo hago daño, el otro cómo nos hace daño, cómo nosotros hacemos daño cómo los otros nos hacen daño Y entonces ahí es cuando exploramos daño, ¿qué es daño? Y ahí es Claro, cuando es se... como empezar a tirar de la madeja, de afuera hacia adentro, y vas ovillando desde otra punta, y entonces mientras desovillas una punta hacia la otra, ese es el recorrido para darnos cuenta cómo teníamos ubicados los conceptos. Porque Porque al sí, final, y me gusta mucho porque Ale ahora de lo más que nos habla es de los conceptos, ¿no? Y es que si nosotros cambiamos, empezamos a ver los nuevos conceptos, ¿no? Hay algunos conceptos que quedan obsoletos, pero hay otros conceptos que nos pueden seguir acompañando, que a lo mejor necesitan resignificarse. sí, cada palabra... No hay que deshacerse de todo, Uh-huh. porque llegó una cosa nueva y lo otro lo tiramos toda la basura. No, a ver, ¿para qué me sirve esto? Es como, a ver, un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Mi bisabuelo hizo algo que le vino muy bien a todo el clan, pero que a mí hoy no me viene bien. Uh-huh. ¿Vale? Entonces yo no me voy a llevar algo. Bueno, hasta ahora esto le vino bien al clan, pero 40 años después, ¿esto le viene bien al clan? No. Entonces, no lo desecho, lo tomo como, bueno, déjalo ahí, para este momento no vale. Sí, en los patrones, como hay un polo es para ir al otro. Es decir, si tenemos un patrón de encontrarnos personas
muy afectuosas, muy cariñosas. Ese patrón, al quedar en el ego divergente, va a generarse unos patrones de sobreprotección, de demasiada apego, de cómo se van a pervertir. Entonces es cuando ahora ya no sirve, porque ahora es como explorar, poner límites, tener, digamos, como corte, generar una jerarquía, porque el mismo patrón Hoy va... escuchaba a alguien, a eso que traes, escuchaba a alguien hoy de otro canal que es Ruta Auténtica y estaba haciendo la entrevista a un chico y dijo algo que a mí me pareció exquisito, ¿no? Y es que hasta ahora los límites se veían como algo malo, ¿no? Como algo incómodo. Y que realmente cuando te ponen un límite o pones un límite es un acto de amor. Y dije, wow, qué bonito visto desde ese lugar. Porque a veces no ponemos límites con nuestros entornos más cercanos por miedo a hacer daño o por no ser incluidos, por quedarnos fuera, por un montón de razones y de creencias que tenemos, ¿no? Y que yo era una persona que no sabía ponerme límites, con lo cual no sabía poner límites, ¿vale? Y hacer ese trabajo, primero ponérmelo yo y luego los primeros límites posiblemente los puse de forma abrupta y sin tener a lo mejor mucho concepto, ¿no? Pero los puse. Y eso fue lo que me ayudó a generarme el recurso de saber ponerlos desde la educación, con buenas palabras, de forma amorosa, sin invadir al otro, ¿no? Y sin sentir que estoy invadiendo al otro. Entonces, por eso traía lo del abuelo, ¿no? Es como, y yo hablo de un caso muy personal, ¿no? Donde mi papá ya no está y hay ciertas cosas que para mi papá eran importantes, pero ya en ese momento que para él eran importantes, yo las veía obsoletas, las sigo viendo obsoletas, pero hay un entorno familiar. No, papá dejó eso dicho y eso se hace así, cuando en realidad eso ya no está beneficiando al núcleo familiar. Pero yo respeto que ellos no tienen esta visión que tengo yo. En otro momento hubiese entrado en un momento de como de enfado, ¿no? Y ahora digo, bueno, Toño, ellos todavía no tienen alcance para todo esto, esos son sus límites, son respetables, solo que yo digo, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero la mayoría dice que es eso, yo lo respeto. Pero realmente sí me atrevo a decir que no me parece lo más adecuado para el momento que estamos viendo, ¿no? Entonces, cómo a mí la lógica me ha permitido respetar al otro, pero también siendo respetuosa con lo que yo siento y hacia dónde yo quiero ir, ¿no? Entonces, cómo se vuelve dinámico, no se vuelve lo que el papá o el abuelo o otro familiar hizo, yo no lo critico, no lo juzgo, sino veo que yo tengo una versión diferente, quizás más amplia, que el otro aún no tiene, pero que a futuro sí puede tener, ¿no? Entonces, que a veces cuánto puede ser de funcional o no una cosa, ¿no? Si le cambias el concepto. Porque detrás de las diferentes formas se está queriendo cubrir la misma necesidad. Entonces, de alguna manera, el amoroso quería, el sobreprotector quería lo mejor, el autoritario quería lo mejor, el que estaba ahí con un ponerse por encima quería dar seguridad, el que se ponía por debajo era porque así era su manera de huir sobre un peso y también era seguridad. Entonces, al final es como que todas las necesidades son universales. Ahora, cada uno lo vive y lo pone en lo aparente de forma distinta. Por eso, la lógica nos hace ver la estructura y el patrón que está polarizado, que está en modo masculino, que está en modo femenino, pero que en realidad es lo mismo. Uno se quiere proteger chillando, porque esa es la manera de, ahí yendo a la biología, la manera de hacerse grande y de poner así el grito, es como imponer para protegerme.
El otro, en modo femenino, la protección es hacerse pequeñito, huir y ponerse la cabeza bajo el ala. Las dos están con la misma necesidad de seguridad o la misma necesidad de algo bueno para sobrevivir si estamos en lógica divergente, o también como esa manera de conectar con estas necesidades. Entonces ahí es cuando, si vemos que todos estaban queriendo tapar la falta existencial, es decir, que todos estaban con el mismo desafío, solamente que hicieron estrategias distintas. Eran polos opuestos, es decir, era una misma situación en distintos polos. Por eso es el... Sobrevaloración o desvalorización, sobreprotección o falta de protección. Pero al final es lo mismo visto desde diferentes parámetros. Por eso esta redonda es como decir, si hay en las coordenadas de matemáticas, si hay un comportamiento que es más 8, por decir un número, es que muy cerca está el menos 8, y el más 8 y el menos 8. Es como que hay un punto, siempre estamos en un punto, y ese punto tiene las dos polaridades. Por eso recorrer toda la vida y tomar también el transgeneracional y tomar lo social es ver de modo impersonal todos estos polos. Aquí estábamos restrictivos, aquí estamos demasiado permisivos, pero al final el mismo punto. Por eso con la lógica es tan esclarecedor, porque cuando uno ve que se está haciendo otra cosa, pero se está haciendo lo mismo, es como que ¡pum! Entonces ya es como que ya no es una cuestión de irse al otro lado, es otra cosa. Y eso es el gran desafío, porque ahí es cuando ni blanco ni negro. Entonces, ¿qué? Y aquí hay un gris que es único. Es un presente que me sorprende y que hace una integración de esos dos polos de una manera donde todos estamos incluidos. Claro, a eso que traes también se me ocurre como que mi pasado, todo lo que me ha pasado, no es desechable, es el ancla, donde yo me puedo apoyar, igual que lo que traías del transgeneracional, que no es lo mismo ver el árbol como algo que me pesa, como algo en lo que me puedo sostener. Son dos cosas muy diferentes de ver el transgeneracional, ¿no? Espiritualmente hablando, nos vendían que primero eran todos y era como, me tengo que quitar al familiar, a cortar ramas y a quitarme todo de encima para yo poder estar bien, ¿no? Cuando en realidad es los primeros, los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, los hijos, son las ramas. Entonces, esos hijos son los que se apoyan en toda esa sabiduría ancestral que sirve de apoyo, que no se trata de quitar nada, se trata de que cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía y con el tiempo que le tocó vivir. Y que si lo vemos, entonces es cuando vemos todas las combinaciones. Vemos es la posibilidad, es como si viéramos hacer arroz y hay paella, risotto, entonces digamos que hay todo lo que era un potencial visto desde diferentes perspectivas, y poderlos incluir, entonces ya hace que me ponga, ¿y ahora qué? ¿No? Eso que decías de esa responsabilidad. ¿Y ahora Claro, qué? ese ejemplo que traes del arroz, que es arroz, pero cuántas variedades de arroz, cuántas posibilidades de platos de arroz diferentes, ¿no? Y cuántos arroces diferentes, pero que al final la raíz es el arroz. Aunque sea quemado, aunque sea crudo, aunque sea pasado, entonces ahí es cuando todos estamos incluidos, porque han sido aportes. Y que Cada cuán importante es el rol de cada persona que pasa por acá. uno. Es decir, cada antenita que vivió aquí o que vive aquí, si ese rol está es porque es importante. Es decir, que yo no tenga concepto de eso, que yo no tenga idea de eso, que yo no tenga nada claro eso no quiere decir que no sea así, que yo no pueda tener el concepto y que no pueda verlo, no quiere decir que no esté sucediendo. Por eso
se va repitiendo lo mismo para ver cómo lo incluyo. Exacto. ¿Cómo llevo a la pregunta genuina de decir, ¿esto qué propósito tiene para la fuente? Ahí es lo que llamamos código fuente. Para el código del ego, esto es un agravio, esto es un daño, esto es una desvalorización, esto es un no respeto, pero para la fuente es la oportunidad a que yo me pregunte cuál es ahora en este pulso lo original. Si hablamos de la palabra original, es que es algo nuevo que viene del origen y que por tanto ya todo este pasado lineal ya no es el origen. Ahí es cuando invertimos tanto la cuestión de pasado-futuro, que hacemos que el emisor sea el futuro y el emisor sea la fuente. Entonces ya nuestro origen ya no es el transgeneracional, sino que usamos el transgeneracional como una película, como para, ¿no? Nosotros en el grupo de lógica aplicada de los martes, un martes decodificamos una película. Entonces decodificamos la película para ver en esa película, entonces esa película podía ser la película de nuestros padres, de nuestros abuelos, de... La cuestión es qué nos trae, porque al final hay 4 películas. Hay 4 películas porque hay los 4 errores. Los 4 marcadores de Hammer también hay. Entonces, solamente hay estas 4 películas con todas las variaciones, pero al final son 4. O son, digamos, las familias que han tenido problemas económicos o de salud, pues los que han tenido problemas en las relaciones, los que han tenido problemas en capacidad, en ser más, menos, y los problemas que han tenido que ver con esos roles y esas pertenencias. Después, todo lo otro son, digamos, florituras, pero al final es como que estos 4 errores son como la base. Entonces, si lo detectamos, que cuando estamos diciendo no tengo, ¿cómo que no tienes? Tienes la experiencia de no tener. Si ya tienes la experiencia de no tener, tienes. Solo que bajo el error de percepción de no tengo, es no tengo tal cosa. Y así todos los 4 marcadores son esa percepción que nuestro cuerpo, cuando viene esa biologización, nos trae la pregunta de cuestionarnos. Y aquí me he sentido desprotegida. Pero entonces, ¿cuál es el concepto de protección? ¿Cuál es el concepto de desprotección? Y ahí hay toda la oportunidad de el vaciado. Porque en ese vaciado es cuando se va a poder Sí, permitir. para llenar un vaso de agua limpia tendrás que vaciar la que tienes. Exacto. Cualquier cosa que esté llena habrá que vaciarla para ponerle algo nuevo. Eso está... Y nuestro vehículo y nuestra mente está llena de muchas creencias y este vehículo también está lleno de esas creencias y eso hay que irlo. La forma yo el otro día hablando con alguien también en el Creando Espacio, lo dije y es algo que me gusta repetir mucho, ¿no? Y es que nos demos cuenta que no solo nos nutrimos con lo que comemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que olemos, con qué nos relacionamos, con qué hablamos. Entonces, como empezar a ver que este cuerpo tiene tantas señales y es una brújula la mejor porque si tú le prestas atención a tu cuerpo, te está informando todo el tiempo. Y realmente lo que ha pasado es como que nos hemos desconectado del vehículo al que le teníamos que prestar atención. Y por eso somos tan manipulables, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tomar el cuerpo como brújula y a darle la atención y el respeto y el amor que necesita, la vida cambia, claro que cambia, porque la perspectiva que tú tenías de este vehículo, yo siempre lo digo, tenemos una máquina de última generación, no le sacamos ni un mínimo del potencial que tiene. Pero ahora se abre un gran campo de posibilidades de aprender cuánto puedes hacer este vehículo, ¿no? Es que esa es nuestra responsabilidad, es decir, hay ahí toda una abundancia, hay toda esa información que está ahí pulsando y que
cómo hacemos todo ese vaciado, todo ese ayuno de todas estas creencias mentales, de cómo ponemos atención a las palabras, de cómo ese sentir le damos un sentido profundo, no para generar trauma ni para estar validando todo ese sufrimiento, sino el ver cómo hay tanta energía. Es como cuando uno puede decir estoy cansado, es como cansado de qué, porque tenemos todo lo que necesitamos. Ahora sí, Amigarnos con la repetición. En vez de ver la repetición como peligro, verla, animarnos con hacer, amigarnos con ella, ¿no? Y hacerme la pregunta, ¿para qué la realidad se me repite, ¿no? ¿Qué fue lo que yo no vi? ¿Qué fue lo que yo no tuve a vista? ¿A qué no le presté atención? Que la realidad me lo muestra otra vez. Entonces, cada repetición que se da, si uno le abre un cuadrito pequeñito más, va a ser más sensible, no va a ser un impacto mayor. Con menos, es como decías al principio, antes de empezar, ¿no? Que es una frase que me gusta mucho, ¿no? Menos es más. Porque si solo veo un pizquito, bueno, es que eso es un montón. A todos los que nos escuchan, darse cuenta y ver algo que no había visto hasta ese momento, eso para mí es la perla más hermosa que te puede caer. Es igual que el error o la repetición. Yo hoy en la mañana me levanté y sentí una sensación extraña. Y entonces no es cómoda, ¿no? Porque además no hay un motivo real por el que estar ahí. Y entonces estoy registrando que a mí el cuadrante inhumano, el paso inhumano de cualquier cuadrante me toca. Entonces hice ese registro. Y entonces me fui y miré y digo, es que es cuadrante inhumano. Entonces, ¿qué hice? Me fui a mirar de esta vuelta 13 todos los inhumanos a ver qué me había. Entonces fue como que, vale, que no. El llevar todo ese registro es una maravilla. Yo eso hace un año no lo hacía. Entonces, darme cuenta ahora de eso para mí es como, wow, gracias que hoy se me repitió esto, aunque no es cómodo, y me voy a hacer mis compras y hago mi ejercicio todo el día prestándole atención a eso, hasta que de buena a primera ya no estaba. Y yo dije, claro, esto es lo que dice muchas veces en lógica, que uno lo repite mucho, pero qué diferente es prestarle atención, ¿no? Cuando uno habla en este programa, de Creando Espacios, lo digo mucho, la incomodidad. Y yo hoy me dije, bueno, hoy puedo estar incómoda, pero puedo estar incómoda dentro de la comodidad. porque es la conciencia, Y yo ¿no? dije, wow, qué bueno que hoy puedo estar aquí, no tengo la necesidad de irme, ¿no? Y no estoy tan incómoda, y no tiene carga. Y yo decía, wow, cuánto que ver, que si yo en la mañana no siento esa sensación, yo no podría estar describiendo todo esto ahora, ¿no? Por eso, que si uno está resistiendo, no se da cuenta de que esa incomodidad, de que eso que ocurre dentro y fuera, la realidad en su máximo alcance, es todo información para que pongamos atención y que de ese cuadrecito le pongamos la lupa y ¡wow! A eso también se me ocurre que eso último que dijiste, que dice, wow, por ejemplo, nosotros venimos de una creencia de ir con una mirada hacia afuera, ¿no? Todo estaba hacia afuera, ¿no? Y llega un momento en la vida de cada una, porque yo pienso que todas las personas llega un momento determinado que la vida te hace croc y te mueve. Yo creo que no hay ser humano que no haya vivido eso. Luego, que eso haya sido aprovechado o no, es otra cuestión, ¿no? Pero todos pasamos por el apriete. Para, en ese apriete, pues, decir, uff, ahora ya apretó, algo, tendré que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, hay un momento donde yo voy hacia afuera, pero hay una pregunta o sucede algo que me vuelve hacia adentro, ¿no? Entonces, de estar así a hacer así, eso lleva un tiempo, ¿no? Entonces, el que Pilar y yo hoy podamos hablar y contar procesos nuestros con de esta forma dinámica, ha llevado tiempo.
Entonces, cualquier persona que decida de esto a esto, lo primero que tiene que tener presente es mucha paciencia, mucho amor propio y ir muy despacio, porque si algo tiene lógica, y todo esto que Alejandra nos ha traído es que necesitamos tiempo, porque lo que estamos armando es una estructura nueva. Y si nos vamos a los cimientos de una casa, es la base. Entonces, el primer año del movimiento, yo siempre lo digo, el primer año es como muy de suspirar y suspirar. ¿Por qué? Porque estás haciendo cimientos. Entonces la vida te va dando toquecitos, toquecitos, toquecitos. ¿Y para qué la vida nos da los toquecitos? Para mantenernos presentes en el hacer para nosotros. Sí, para que tomemos, ¿cómo sería la palabra? Como para que tomemos la agilidad del aprendizaje con lo que nos pasa con nosotros mismos. Entonces, nos anda allí, es como, son seguiditos, ¿no? Al menos esa es mi experiencia y la de las personas que conozco, ¿no? Muy seguido. Y luego viene otro año que, ya cuando uno lleva 3 4 años en esto, hay una pequeña base, que es como que ya el bambú, tú vas como el bambú va para allí, vas para allí. El bambú viene para acá, viene para acá. El bambú no se parte. Vas surfeando la realidad. Te pones encima de una tabla y vas surfeándote. Y puede que te caigas, ¿no? Pero te vuelves a subir a la tabla porque te quedaron ganas de seguir surfeando, ¿no? Qué bueno con lo que dices, sí. Entonces, para mí, ese ha sido, aquí estoy resumiendo un proceso propio, ¿no? Y el que veo en la gente, ¿no? Yo siempre que alguien me hace una pregunta o la acompaño, sea un amigo, un familiar, a alguien que quiera, y yo siempre le digo, tómate el primer año como ese niño que va a la escuelita, ¿no? Y que va al primero y que no tiene ni idea porque tiene 3 años y va ciega. Pero que ya el segundo año quiere ir al cole, ¿no? Porque ya quiere ir al cole, porque hay amiguitos, porque hay cosas nuevas, ¿no? Ya le entra el apetito por el aprendizaje. Ujú. A nosotros los adultos, cuando llegamos a lógica, si es una herramienta que te resuena, o la del acompañamiento con estas herramientas que tiene Pilar o yo, es eso. Te entra el apetito por ir un poquito más profundo. Sí, fíjate lo que has dicho, digamos, en el primer año o en el primer es hacer fundamentos. ¿Y cómo se hace un fundamento de una casa? Quitar y quitar y quitar. No se puede poner encima, sino que tiene que removerse todo lo que estaba ahí lleno de, porque si no ha funcionado, es decir, si realmente estamos en ese punto de que hay algo que nos falta, es que significa que todo eso que tenemos ha llegado a un punto en que se necesita otra estructura. Y esa remover no es como quitar o rechazar, sino es como poner un espacio vacío, por tanto, Ponerle un observador para llegar a ese vacío. exacto, ese observador que va a generar como todo este potencial que hay ahí y que hasta ahora se ha visto de una manera y que ahora va como a filtrar todo lo que sí, todo lo que no, y en esos fundamentos entonces se ponen esas referencias. Y sería Sería como ejemplo, a ver, imaginemos que tengo un chalet de 2000 metros y que decido reformarlo de todo, baños, cocina, salón, piso, jardín, todo. Entonces, cuando yo empiezo con la obra, entro muy animada. Pero justo cuando el del jardín está con el jardín patas arriba, el de la cocina, tengo que fregar en un balde, puedo bañarme con un cubito de agua, el otro está es decir, mi casa está patas arriba. Yo que quiero salir corriendo, me quiero ir, no quiero, y no es solo es que me quiero ir, es que nadie del entorno quiere venir porque es como, uff, está en un estado que no hay quien la aguante, ¿no? Bueno, y entonces en ese proceso hay cosas que las voy a guardar porque son importantes, hay otras que voy a eliminar, hay otras que las voy a enbarnizar y les voy a dar otro tono.
y me las voy a quedar. Bueno, porque me son funcionales todavía. Ahora traslademos esa casa a nosotros internamente. Y Vale. quiero hacer un cambio, ese cambio en 2000 metros de terreno con un buen chalet, pues lo quiero hacer, pero aquí adentro. Pues es exactamente lo mismo, solo que es más incómodo porque no puedes subir de ti. Eso. Si te vas a la playa, te vas a la playa con eso, y si te vas al campo, te vas al campo con eso. Y la gente, como uno llega a un momento en que está como un poco irascible o muy triste o muy nervioso o muy contestón o muy no, 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 porque aprendes a decir no. Entonces, como es exactamente que lo de la casa, hasta que uno empieza a ver la casa colocada, ya los invitados quieren venir, ¿y qué pasa? Pues para nosotros igual. Hay una reestructuración interna que empieza como a mordarse, a colocarse dentro de mí, y entonces ya yo puedo compartir con un otro, y, pero eso es incómodo, y es más incómodo que viéndolo. Entonces, a mí ese ejemplo me encanta ponerlo porque es como muy gráfico, ¿no? Por si alguien nos escucha por primera vez, que no se asuste, y más si ha estado en una reforma, ¿quién no ha estado en una reforma alguna vez en su vida, ¿no? Pero eso lo hacemos desde dentro hacia afuera, ¿no? Por eso que las apariencias engañan. Porque Exacto. si se olvida que está en reformas, entonces cuando dice, ¿y yo por qué me he metido en este fregado? ¿Qué estoy haciendo? Pero si ya estaba bien, si ya entonces ahí ya me duchaba, sí, no sé qué, pero se ha olvidado de que, del futuro, de eso que va a ser posible, de eso que va a tener ese máximo futuro en este presente, tengo que soltar. Entonces ahí es cuando para tomar algo, otra cosa tengo que soltar y ahí hay, y en la reforma pues uno se puede Y quedar. cuando hablamos de soltar, una vez hablaba, de hecho, creo que en mi canal hay un tema con, no me acuerdo con quién lo hablamos, pero sé que tiene que estar por ahí por si a alguien luego le apetece ir a buscar, pero no recuerdo exactamente el vídeo, pero creo que lo hablamos con un grupito de chicas de Argentina. Creo que fue con Sandra y con Graciela. Algo de eso hay en el canal, que también lo tocamos. No es fácil soltar y lo sabemos que no es fácil. Y no es lo mismo soltar una prenda de ropa a la que le tengo cariño que soltar algo a alguien o a algo a lo que yo amo mucho, ¿no? Entonces también yo he aprendido por mi experiencia personal que hay cosas que puedo soltar rápidas y hay otras que necesito soltarlas poco a poco. Entonces también Férez Kembre dice algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y se lo voy a copiar y lo voy a dar acá. Me doy permiso y me permito, ¿no? Es me doy permiso para ir soltando poco a poco y me permito soltar como puedo. Exacto. Bueno, es que esa es la palabra clave, es límite. Si yo puedo asumir los límites de qué es lo que puedo sostener, qué es lo que no puedo sostener, ahí me da la ubicación donde estoy. Cuando yo me engaño y creo que sí, que lo tengo que hacer, pero lo hago desde esa mente, desde la referencia externa para ver y qué dirán si digo tal cosa, entonces ahí me desubico de dónde estoy y en esa desubicación entonces va a haber conflictos, porque en ese conflicto me va a estar diciendo, no, no, pero es que tú no estás ahí donde tú crees que estás, sino que estás aquí. Y eso yendo a la enfermedad, ahí con reformas, uno puede decir, sí, lo llevo bien, pero me sale urticaria y me sale herpes, entonces ya ese herpes y esa urticaria es como decir, no lo estás llevando bien que tú crees. Entonces es como si la información de realmente cómo estoy, dónde, ni más ni menos, ya me lo regula el contexto. Ya el contexto en el sentido de que me va a impactar el cuerpo y el cuerpo me va a decir, si me estoy engañando, pues va a venir un síntoma que me va a decir, pues no, Por no. ahí no es, por ahí no es. Y eso es confesar lo inconfesable, porque si tengo que decir, uy, sí, pues ¿dónde me he metido? Estoy arrepentida, tengo miedo. Bueno, pues ahí, ¿no? Sería la manera de permitir, como tú dices, de transitar por ese miedo, qué asociaciones hay, cuál es el programa. Total. Y si ahí uno dice, uy, es que tengo miedo porque hubo no sé qué en mi familia, porque hubo, entonces ahí se agolpan todos esos programas para que ahora uno lo vea y decir, bueno, ¿y ahora
cómo vivo esta situación más allá de todo lo que me lleva al pasado, porque ahora es un futuro que si le doy espacio puede realizarse. Exacto. Bueno, qué rico todo lo que se ha abierto. Bueno, no quiero que te vayas, Pilar, sin que digas qué proyecto tienes previsto, que te vas a ir a Argentina, qué talleres, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden localizar. Así que también me Pues aquí gustaría que la gente... sí, te agradezco el que haya este espacio para que todo aquel que le resuene, hay los encuentros de los martes semanales, que es el grupo de lógica aplicada, donde ahí hay todas estas decodificaciones de películas y decodificaciones de todo lo que nos ocurre para poder pensarlo lógicamente. Después hay todos los sábados, hay 2 sábados al mes, uno que es el grupo de cambio, donde cada mes, pues, o salud, o relaciones, o habilidades, o conciencia, ahí para explorar. Después también hay los encuentros online, que son también pues maneras de ahondar en un tema y que todos son muy participativos en el sentido de que ahí estoy como dando que nuestro encuentro genera todo un campo y ese campo es el que nos permite responder a nuestras preguntas y darnos cuenta de que nosotros somos la respuesta. Después hay los encuentros presenciales que ahora en agosto estamos en Tarragona. Entonces, quien quiera, hay personas vienen de Madrid, personas que vienen de Berlín, personas que vienen de Valencia, personas que vienen de San Sebastián, entonces de Barcelona. Y hay ese encuentro, retiro presencial, 5 días convivencia y ahí durante el año se hacen como 6 para poder encontrarnos y estar ahí en lo presente de lo que ocurre, de leer la realidad y todo lo que eso conlleva para responder a las preguntas. Y eso lo llevamos a Argentina. Entonces, Genial. digamos, porque hay ese encuentro, digamos, va a haber encuentros en Córdoba, en Concepción del Uruguay, en Buenos Aires, y donde va a haber más ese espacio de convivencia es en Concepción del Uruguay. Nos vamos a estar ahí un ¿De fin dónde de semana. dijiste lo último? No lo escuché bien. Concepción del Uruguay. Está en Argentina y ahí a un puente de Uruguay. Entonces, ir ahí a 54 para que ese 34,54 sean ese 88 que genera toda esta Qué bonito. organización, comprensiones profundas, fundamentos, principios. Bueno, y en las redes te pueden encontrar de alguna manera, canal de YouTube, Instagram, Facebook. Entonces ahí hay una página web, pilarmarimon.com, y en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, pues ahí encuentran los espacios que cada día compartimos algo ¿Ahí te encuentran por Pilar o cómo te encuentran? con Pilar Marimón. Pilar Mínimo. Ok. También hay para los que quieran un Telegram público, ahí el Telegram es tecnología existencial. Claro, es que lo ideal es que a quien le resuene este tema que tú estás haciendo, que se puedan poner en contacto contigo. Porque en También todos un esos poco. espacios serían tanto en consulta individual, que también consulta individual por online, y en grupal, en todos estos espacios, pues todo este mapa lógico pues puesto en aplicación, en qué pasa en nuestra vida, qué me está diciendo la realidad con lo que me ha pasado, que me he dejado las llaves y se me ha llevado el coche la grúa, qué está sucediendo. Pues ahí hay todo. Sí, al final nos informa todo. Yo ayer tenía un encuentro con un argentino, ¿no? Y se quedó sin red y sigue sin la red. Y bueno, el que se quedó sin red, porque se estropeó y una avería, fue en su pueblo, ¿no? Pero yo me dije, ¿de qué me está hablando a mí la realidad que hoy no me puedo encontrar con este amigo, ¿no? Y yo estaba, la verdad, que estaba cansada, me apetecía quedarme en casa conmigo, ¿no? Y, y dije, bueno, no voy a forzar el encuentro, sino que a ver cómo... Y hoy le dije, mira, me quedó tiempo libre. Y me dice, sigo sin red. Y le dije, bueno, pues
esto, mira a ver qué quiere, de qué te está informando la vida a ti, que yo me voy a quedar, pero ya lo ves como una información, de hecho juegas con la realidad, se te vuelve un juego la realidad y a veces te da risa, ¿no? De cómo... Y lo primero que hice fue mirarme las fechas en en mi agenda lógica, qué fechas eran el viernes, qué fechas eran hoy, mis días de vida, y te dije, bueno, si la realidad vamos para el viernes, es el viernes. Entonces, y te das cuenta, ¿no? Entonces, ese poquito a poquito que vamos aprendiendo, que nos da mucho oxígeno y que hace que la vida sea más fácil. La palabra quizá no sea más fácil, la vida se vuelve muy dinámica para mí. Exacto, porque cada cosa que está ocurriendo es una información que a uno, si pone esa lupa, si pone esa atención, uno se da cuenta de cómo no hubiera podido llegar a esa comprensión sin eso que está pasando. Entonces, en esa participación de este juego, la realidad ya es toda esa creación con todo ese orden y esa integridad. Y esa integridad de la realidad significa que nosotros estamos convirtiéndonos en esa creación íntegra. Exacto. Y eso Transparentándonos, como diría Alejandra Casal. es Bueno, Pilar, muchas gracias por el tiempo, por estar disponible para hacer esto en mi canal y bueno, que quedas invitada para cuando quieras, ¿no? De poder abrir otra cosita juntas. Y bueno, a los oyentes como siempre, que si les surgen dudas, si les surgen preguntas, eso nos va a venir muy bien porque eso es lo que va a hacer que a futuro nos podremos juntar para contestar en la medida de que nosotros podamos, ¿no? Y que esté dentro de nuestros conocimientos y la realidad nos permita pues devolver una respuesta a esas preguntas, ¿no? Así que como siempre, muchas gracias y nos vemos pronto.